Continuamos con la unidad 3. Estábamos haciendo el análisis en la ecuación de movimiento de fluido. En la última clase les decía que el lado izquierdo de la ecuación de fluido tiende a cero más rápidamente que el lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que esto ya se hizo cero, justamente por eso, y observen. Esto como un todo lo quitamos y ponemos un cero aquí igualado a carga N campo eléctrico más U cruz B menos gradiente de presión, que es esto que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados de esta ecuación por el vector campo magnético. Observen que lo que se hizo antes de eso fue tomar el negativo del gradiente de presión, pasarlo a este lado, con lo cual queda positivo. Y entonces ambos lados se multiplicaron vectorialmente por el campo magnético, como pueden ver. Muy bien, entonces eso nos lleva a tener este por este, que sería este término, y luego este por este, que sería este término de aquí, y finalmente este por este, que sería este término de acá. Entonces, si vemos con cuidado, aquí tenemos un triple producto vectorial, U cruz B, cruz B. Cuando tenemos un triple producto vectorial, podemos utilizar esta relación A cruz B cruz C, que se representa de esta manera. Y entonces, eso nos permite, esa relación vectorial nos permite convertir esta expresión en esto que está aquí. De una manera muy simple, si usted hace una comparación rápida de los términos, ¿verdad? Donde A es U, B es B y C es B, entonces obtendríamos esto que está aquí. No vamos a entrar en mucho detalle con eso para no invertir mucho tiempo. Es nada más aplicar esta regla y entonces obtener esto. Ahora, desde el punto de vista, tenemos las partículas haciendo ese movimiento helicoidal. Lo que nosotros queremos encontrar es esa velocidad de desvío, esa velocidad de deriva. Y esa velocidad de deriva no está en la dirección paralela. Nosotros sabemos que la partícula en su velocidad como un todo tiene dos componentes. Tiene una velocidad paralela y tiene una velocidad perpendicular. Entonces, la velocidad de deriva que experimenta el fluido no va a estar en la dirección paralela. Por lo tanto, no es la dirección paralela la que nos interesa. Lo que nos interesa es la dirección perpendicular. Saber cuál es esa velocidad en la dirección perpendicular, que es la que va a estar desviando el fluido, ¿verdad? En este caso, el fluido. Entonces, lo que hacemos es considerar en la velocidad del fluido únicamente la componente perpendicular. Es decir, yo digo que esta velocidad es la componente perpendicular y que esta velocidad es la componente perpendicular. Claro, una vez que hago eso, noto que estos dos vectores son perpendiculares y esto es un producto escalar. Entonces este término como un todo va a hacerse cero. Entonces este término desaparece. Y me queda únicamente este término que tiene la velocidad perpendicular.
Lo que vamos a hacer ahora es simplemente despejar esta velocidad perpendicular. De nuevo, no lo vamos a hacer, eso usted podría luego tomarse unos minutos, esto no lleva mucho de despejar la velocidad perpendicular para obtener este resultado que está aquí. Recuerden ustedes que si yo quiero cambiarle el signo a un producto vectorial, nada más invierto la posición de los vectores. Es decir, gradiente de presión cruz B es igual a menos B cruz gradiente de presión. Entonces eso fue lo que se hizo aquí. Por eso es que aparece B cruz gradiente de presión y no aparece este como tal. Simplemente se invirtieron los signos para que ahí quedara un negativo. Pero de nuevo, si usted despeja la velocidad del fluido perpendicular, llega a obtener este resultado, donde logramos ver cosas muy interesantes. Una componente de esa velocidad es la deriva de cruz B. Entonces, este análisis que estamos haciendo es sobre el fluido. Eso nos lleva entonces a que la velocidad perpendicular del fluido tiene una componente, tiene una parte de velocidad de deriva de cruz B. Por lo tanto, la velocidad perpendicular y el fluido como tal, ahora fluido, no partículas individual, sino fluido, también va a experimentar la deriva de cruz B. Pero aparece una deriva adicional que en forma muy interesante depende del gradiente de presión. Y recuerden ustedes que cuando describimos las partículas de forma individual, no hablábamos ahí de gradiente de presión, porque el gradiente de presión es un parámetro macroscópico de un conjunto de partículas, mientras que en la unidad 2 estábamos haciendo una descripción individual de las partículas. Entonces, vean qué interesante porque la descripción como fluido trae una nueva deriva que está presente solo en la descripción del plasma como fluido. Y es una deriva que va a depender del gradiente de presión. En tanto se tenga gradiente de presión, va a existir esa deriva. Si hubiera campo eléctrico, también hay deriva de cruz B, representado en ese caso por lo encerrado en verde. Pero si hay gradiente de presión, va a haber una deriva también. Entonces vamos a hablar un poquito más de esa deriva a partir de este momento. Vean que todo el análisis que hicimos anteriormente era para considerar que este lado se puede aproximar a cero y luego a través de este desarrollo llegar a esa velocidad de deriva para el fluido en este caso. Entonces, vamos a analizar esa deriva que la copié aquí abajo. Vamos a suponer, para hacer un análisis más simple, que la deriva E cruz B no está presente, es decir, no hay campo eléctrico. Vamos a considerar que no hay campo eléctrico, entonces esta deriva desaparece. Pero lo que sí vamos a considerar es que existe gradiente de densidad y que el gradiente de densidad apunta en esta dirección. Entonces, observen que aquí tengo 3 partículas girando, aquí tengo 4 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece que son 6 o 7. Entonces, definitivamente, la densidad de partículas crece en esta dirección, como debe ser, porque dice que el gradiente de densidad crece en esta dirección. Entonces, aquí tengo pocas partículas y aquí tengo muchas partículas. Ese gradiente de densidad, como ya obtuvimos en una clase anterior, se relaciona con el gradiente de presión. Y el gradiente de presión está presente
en la deriva. Entonces observen que el gradiente de presión depende del gradiente de densidad que apunta en esta dirección, depende de la temperatura que la estamos considerando constante y de la constante de Boltzmann. Muy bien. El análisis que vamos a hacer ahora es el siguiente. Vamos a considerar un elemento de fluido. Esta caja de aquí va a ser nuestro elemento de fluido. Vamos a ver si la puedo representar. Esta caja es un elemento de fluido. Observen, aquí me están dando la dirección del campo magnético. Me dice que va para afuera del monitor. Entonces, si nosotros usamos la mano izquierda y apuntamos hacia afuera del monitor, van a ver ustedes que lo que estoy representando ahí, el giro que estoy representando, corresponde a iones. Son iones lo que están girando ahí. Observen cómo todos los dedos le dice a usted hacia dónde gira. Entonces, si hago un análisis en este elemento de fluido, puntualmente en ese elemento de fluido, cuando este ion gira y entra dentro de este elemento de fluido, su velocidad queda apuntando para arriba. Este giro, la componente de velocidad, entra por el elemento de fluido y queda apuntando para arriba. Pero estos de aquí, como hay más, entonces se da que la componente de velocidad de este queda apuntando para abajo y el otro, que también logró entrar en el elemento de fluido, su velocidad también queda apuntando para abajo. Entonces, si usted hace una suma vectorial de velocidades dentro del elemento de fluido, le va a dar una velocidad neta hacia abajo, porque observen que para arriba solo hay una y para abajo hay dos. Entonces va a haber una velocidad resultante hacia abajo. Esa es lo que llamamos la velocidad de deriva V cruz gradiente de presión. La presencia del gradiente de densidad, esa diferencia de cantidad de partículas entre una región y otra, hace que dentro de un elemento de fluido, si uno suma las velocidades, va a haber una velocidad neta en una dirección determinada. ¿Cuál va a ser esa dirección? La dirección que tenga el producto vectorial V cruz gradiente de presión. La dirección que tenga esto. Hagamos el ejercicio. ¿En qué dirección apunta el gradiente de presión? En la dirección en la que apunta el gradiente de densidad. Entonces yo sé que en esta dirección es que apunta el gradiente de presión, que es la misma dirección que tenga el gradiente de densidad. Entonces, sabiendo así, sabiendo la dirección de V, hagamos V cruz gradiente de presión. Sería V hacia afuera del monitor y luego desplazo los dedos hacia el gradiente de presión y me queda el dedo gordo para abajo. Entonces observen, y coincide justamente con lo que les estaba diciendo. La velocidad neta va a quedar para abajo. ¿Para qué partículas? Bueno, para las partículas que tengan carga positiva, porque observen que esta deriva depende de la carga. Entonces, no hay que hacer mucho análisis para darse cuenta que si la carga es negativa, la deriva iría para arriba. Entonces, los electrones tendrían la deriva para arriba y los iones tendrían la deriva para abajo. Insisto, ¿por qué aparece esta deriva? Por la diferencia, porque en un elemento de fluido, si sumamos las velocidades, consecuencia de las distintas densidades, porque aquí hay solo una partícula y aquí entran dos, entonces cuando sumo las velocidades netas, definitivamente va a haber predominantemente una velocidad hacia abajo. Entonces, en esta representación, esta deriva
apunta hacia abajo, siempre perpendicular a B, siempre perpendicular al gradiente de presión. Eso en el caso de que el gradiente de presión sea consecuencia de un gradiente de densidad. Pero recordemos que el gradiente de presión también puede ser consecuencia de un gradiente de temperatura. Si la densidad permaneciera constante, podríamos tener un gradiente de temperatura también presente. Muy bien, vamos a borrar esto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que existe una deriva. Insisto que supongamos que no hay campo eléctrico, ¿verdad? Por lo tanto, no hay deriva de cruz B, solo hay gradiente de presión. Entonces, ese gradiente de presión es consecuencia de un gradiente de densidad y por el análisis que hicimos, al estar el gradiente de densidad en esta dirección, aquí podemos observar que solo hay 3 iones representados en color rojo, mientras que aquí a este lado hay 4. Entonces, en un elemento de fluido imaginario por aquí, veríamos que la velocidad neta de los iones va hacia abajo. Si hacemos el mismo análisis con los electrones, que recordemos que giran en sentido contrario, vean la diferencia. En este caso, los iones, su velocidad termina apuntando para arriba, pero en el caso de los electrones, a este lado termina apuntando hacia abajo. Eso es porque los iones y electrones giran en sentido contrario ante el campo magnético. Entonces, si yo tomo un elemento de fluido y hago una sumatoria de velocidades dentro de ese elemento de fluido, aquí tengo 4 componentes de velocidad hacia arriba y tengo 3 hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad neta resultante es hacia arriba. Entonces, este vector verde sería la velocidad deriva de los electrones apuntando hacia arriba. Y el rojo sería la velocidad deriva de los iones apuntando hacia abajo. Como las velocidades son opuestas, tenemos una densidad de corriente. Una densidad de corriente que va a depender de esa densidad por la velocidad para cada especie y va a depender de la carga. Como los iones son más másicos, la densidad de corriente termina dependiendo predominantemente de ellos. Entonces, la densidad de corriente neta, que sería la suma del rojo más el verde, va a quedar predominantemente hacia abajo. Entonces diríamos que la densidad de corriente apunta hacia abajo, que es la suma de las densidades de corriente del rojo, que son los iones, y del verde, que son los electrones. Muy bien, este es el análisis en el caso de que el gradiente de presión lo origine un gradiente de densidad. ¿Qué pasaría si el gradiente de presión lo origina un gradiente de temperatura? Ahora la densidad es constante. Tengo constante de Boltzmann, densidad constante y gradiente de temperatura. Eso me lleva a que exista un gradiente de presión. Y además, el gradiente de temperatura apunta en esta dirección. Apunta en esta dirección, el gradiente de temperatura. La densidad es la misma, por lo tanto aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Como debe ser, la densidad no está cambiando. Son la misma cantidad de partículas en cada posición, pero lo que está cambiando es la temperatura. Por decirlo así, si llamo la temperatura de todas las partículas que están en esta posición, temperatura 1, y la temperatura de todas las partículas que están en esta posición T2 y en esta posición T3, lo que tengo que tener claro es que como el gradiente de temperatura se incrementa en esta dirección, la temperatura más alta es del conjunto de partículas que están en esta posición, correspondiente a la temperatura T3. Los más fríos, los que tienen menos energía cinética promedio, son los que están aquí, correspondiente a la temperatura T1.
Y los que están aquí con temperatura T2 tienen un valor intermedio. Entonces, estos tienen energía cinética baja, estos tienen energía cinética media y estos tienen energía cinética alta. De nuevo, si usted toma un elemento de fluido, por ejemplo aquí, entonces vamos a tener, voy a representarlo en rojo, que era el mismo caso de los iones. Para este ion es más frío, entonces su velocidad va a tener una magnitud determinada y por el sentido de giro, esa velocidad queda para arriba. De este lado, entrando al elemento de fluido, como estos de este lado tienen más energía cinética, su velocidad en este punto es mayor. Observen, para su componente de velocidad hacia arriba es menor que la componente de velocidad de este hacia abajo, porque este tiene menos energía cinética y este tiene más energía cinética, porque aquí la temperatura es mayor. Y de nuevo, si usted hace una suma vectorial de velocidades, aquí le va a quedar una velocidad neta hacia abajo, cuando suma ya los dos vectores. Y eso corresponde a una velocidad de deriva. Entonces, el hecho de que usted tenga un gradiente de presión, perdón, de temperatura y no de densidad, también llevaría a que la deriva esté presente, pero se debe más por un asunto de diferencias de energía cinética. De nuevo, si usted tiene el gradiente de temperatura, puede representar la dirección del gradiente de presión, que estaría en la misma dirección del gradiente de temperatura. Entonces igual podríamos hacer el ejercicio B cruz gradiente de presión, y si lo hacemos con nuestra mano derecha sería B gradiente de presión y el dedo gordo apuntando hacia abajo. ¿Para qué cargas? Para las cargas positivas. Las cargas negativas tendrían su componente de velocidad hacia arriba. Muy bien, entonces esta es una deriva que aparece en tanto exista gradiente de presión en el plasma. Para seguir analizando esto, imaginemos por un momento que tenemos un plasma cilíndrico. Observen, plasma cilíndrico. Aquí está el campo magnético que está axial y está el gradiente de presión que está hacia el centro. Quiere decir que la presión es mayor aquí que aquí. Voy a representarlo por colores. Suponga que esto es 1. Suponga que esto es 2. Entonces, tenemos que tener claro que la presión en el centro es mayor que la presión aquí. Por eso el gradiente de presión apunta para acá. Luego, el campo magnético es axial. Entonces, si yo lo veo aquí, sería como en esa dirección. En esa dirección sería el campo magnético. Por tanto, si usted se va a la fórmula, a esta, que vamos a llamar a esa deriva VD, y hacemos V cruz gradiente de presión, coloque su mano derecha en la dirección de B y luego desplácela hacia el vector negro, que es el gradiente de presión, le van a quedar los dedos apuntando para acá. Entonces B gradiente de presión daría el vector verde. ¿Qué es el vector verde? La velocidad de deriva. La velocidad de deriva. Voy a seguir usando el color negro. Suponga que me voy aquí a este punto. ¿Hacia dónde apunta el gradiente de presión? Hacia acá. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? Hacia acá. Entonces, de nuevo, si usted hace rojo, cruz, negro, le queda un vector verde para
sigamos para analizarlo aquí. Me voy al punto de abajo. Entonces, el gradiente de presión siempre va a estar apuntando hacia el centro. Y luego tengo el campo magnético axial. De nuevo, rojo, cruz, negro. Me da verde. De nuevo, para completar esto, me voy a este punto. El gradiente de presión va hacia el centro. El campo magnético va hacia afuera. Si hago rojo, cruz, negro, me queda la velocidad hacia arriba. En conclusión, ¿qué es lo que va a hacer el fluido? Observen, esa velocidad verde termina siendo una velocidad tangente a un movimiento circular. Entonces, lo que va a hacer el fluido es justamente dar vueltas. Eso es lo que va a hacer el fluido. Pero, ¿cuál fluido es el que va a dar vueltas en este sentido horario? Bueno, el fluido de iones, el fluido de las cargas positivas. Las cargas negativas, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Este sería el sentido para los iones, pero los electrones estarían girando en el sentido contrario. Ese sería el sentido. Entonces, vean qué interesante porque tendríamos el fluido de iones rotando en un sentido y el fluido de electrones rotando en otro sentido. Por eso es que tenemos una densidad de corriente. Por eso es que tenemos una densidad de corriente. La densidad de corriente también está en esa dirección, que es la correspondiente a la dirección de la coordenada θ-techo. Esto en coordenadas cilíndricas. Entonces vean cómo la presencia de un gradiente de presión va a hacer que en el plasma visto y descrito desde el punto de vista de un modelo de fluido, el plasma lo que va a hacer es dar vueltas en una geometría cilíndrica. Lo que va a hacer es dar vueltas. Para este análisis estábamos suponiendo, claro, de que no había campo eléctrico por un tema de simplicidad. Recuerden esto, por favor, recuerden esto. En una configuración cilíndrica tenemos los iones girando en un sentido y los electrones girando en otro sentido, consecuencia de la deriva gradiente de presión. Entonces, insistiendo en esto de nuevo, observen, aquí tengo tres iones, aquí tengo 4, aquí tengo 5, aquí tengo 6. Por lo tanto, hay un gradiente de densidad en esta dirección. El campo magnético, si yo veo mano derecha, sentido de giro de las partículas que tengo aquí son iones, por lo tanto el campo magnético va hacia afuera del monitor. Y sabiendo eso, si yo hago B gradiente de presión, como el gradiente de presión va en la dirección de la densidad, si ustedes hacen eso con su mano derecha, les queda hacia abajo. Y para el caso de los iones, como los iones son los que contribuyen más a la densidad de corriente J, la densidad de corriente J queda para abajo, como lo representa este vector. Eso consecuencia de que tengo un gradiente de densidad. El gradiente de densidad es el responsable de que aparezca el gradiente de presión y el gradiente de presión es el responsable de que esta deriva exista. Ahora, suponga que tengo esto así cilíndrico. Vamos a suponer que tengo la misma densidad en cualquier posición, pero no la misma temperatura. Entonces yo lo que tengo ahí es un gradiente de temperatura. De nuevo, como hicimos el análisis antes, un gradiente de temperatura me da un gradiente de presión, como tal, ¿verdad? Entonces, suponga que la mayor temperatura está en el centro, la menor temperatura está afuera
Voy a dibujar esto. Habíamos representado, bueno, vamos a ponerlo en otro color. Entonces, si la temperatura es mayor hacia el centro, el gradiente de temperatura y por tanto el gradiente de presión van hacia el centro. El campo magnético, aquí es más difícil representarlo, vamos a hacerlo así, como un punto. Observe, campo magnético hacia afuera, el gradiente de presión hacia el centro. Entonces, si usted hace B gradiente de presión, le quedaría la velocidad. Aquí. Y esto va a ser una situación, si usted sigue haciendo el análisis, considerando que el gradiente de presión siempre apunta hacia el centro, va a ser la situación que vimos antes. El fluido lo que va a hacer es dar vueltas. Y el fluido de iones da vuelta en sentido horario. Y como es el que domina la densidad de corriente, entonces la densidad de corriente va a quedar en este sentido. Ok, ahora vean algo interesante. Si usted pone sus dedos, utilice su mano derecha, ponga los dedos en la dirección de la densidad de corriente J. La densidad de corriente J es. Si pone sus dedos en la dirección de corriente J, el dedo gordo le queda apuntando hacia adentro del monitor. Y usted se acordará que si los dedos representan la corriente, el dedo gordo representa el campo magnético inducido. Entonces, de nuevo, los dedos representan la corriente J y el dedo gordo el campo magnético inducido. Vean que entonces, si pongo los dedos en la dirección de J, el campo magnético inducido me queda para adentro del monitor. Pero lo interesante, volvamos al punto rojo que está aquí, que les dije yo a ustedes que el campo magnético que hace girar estas partículas está apuntando hacia afuera, hacia afuera. Entonces yo tengo el campo magnético apuntando hacia afuera, pero la deriva de gradiente de presión está induciendo un campo magnético hacia adentro. Entonces vean qué interesante porque tengo campos magnéticos opuestos. El que hace girar las partículas, iones, está para afuera del monitor y el que induce la densidad de corriente J está para adentro. Cuando un material o un sistema físico tiene ese comportamiento de que induce un campo magnético opuesto al campo magnético al que se expone, se le llama material diamagnético. Material diamagnético. Eso es cuando el material, al exponerlo a un campo magnético, induce un campo magnético opuesto al que se le expone. Y vean de nuevo, el campo magnético al que se expone va para afuera, pero el plasma mismo genera induciendo otro campo magnético que va hacia adentro, oponiéndose a ese campo magnético. ¿Por qué decimos que este plasma pues, es un medio magnético? Recuerden ustedes que cada partícula girando tiene un momento magnético. Tiene un momento magnético como tal, ¿verdad? Y vean que si volvemos a la mano derecha, tenemos los iones girando en ese sentido. Si yo quiero saber la dirección del momento magnético de esos iones, aquí es donde uno no tiene que confundirse, es la mano derecha la que usted tiene que usar. Si usted quiere saber el sentido de giro de los iones, es la mano izquierda. Observe, mano izquierda, dedo gordo hacia afuera del monitor, le da el sentido de giro.
Pero si usted quiere saber la dirección del momento magnético de los iones, utiliza la mano derecha. Apunta en el sentido de giro de ellos y le queda el dedo gordo para adentro del monitor. Eso le dice a usted que el momento magnético de cada uno de estos iones está para adentro. Si usted suma esos momentos magnéticos, que es un vector, le da la magnetización. ¿Para dónde está apuntando la magnetización? Para adentro del monitor. Es justamente la dirección del campo magnético inducido. Entonces, insistir, el plasma es un medio diamagnético. Esto es que si se expone a un campo magnético, induce un campo magnético opuesto. Eso es muy importante tenerlo presente. En términos generales, para ir terminando, si hacemos una comparación de las derivas que vimos en la unidad 2 con las derivas que estamos viendo ahora, decirles lo siguiente. La deriva de E cruz B existe en el modelo de fluido y eso lo logramos ver antes, ahí apareció. Entonces la deriva de E cruz B existe en el modelo de partícula individual y existe en el modelo de fluido. En los dos existe. La deriva de campo gravitacional existe en el modelo de fluido y existe en el modelo de partícula. La deriva de campo eléctrico no uniforme, esto es cuando el campo eléctrico cambiaba con la posición, decirles que existe en el modelo de partícula y existe en el modelo de fluido. La deriva de curvatura también existe en ambos modelos. Y la deriva de polarización también. Usted puede decir que el fluido se polarizó igual que hace una descripción individual de las partículas. Pero este recuadro que puse aquí es porque esta deriva, lo que vamos a llamar de aquí en adelante deriva diamagnética, por lo mismo que expliqué antes, solo aparece y solo está presente en el modelo de fluido, porque claramente depende del gradiente de presión. Y el gradiente de presión es un parámetro macroscópico, no es un parámetro microscópico, como sería el caso si estamos describiendo partículas individuales, ¿verdad? Entonces, la deriva diamagnética, que es esta deriva que depende del gradiente de presión, solo está presente en el modelo de fluido. Ahora, hay una cosa muy interesante, que es que la deriva de gradiente de campo no existe en el modelo de fluido. No existe. Y voy a tratar de mencionar brevemente por qué no existe. Lo que tenemos aquí, observen, es un gradiente de campo, que es esta situación, cuando tengamos un gradiente de campo. Suponga, para simplificar en las razones que vamos a exponer aquí, que no hay gradiente de densidad, es decir, la cantidad de partículas en esta posición, la cantidad de partículas en esta y en una posición más arriba es la misma. No está cambiando la densidad con la posición, es la misma. Si aquí hay una y arriba hay una, nada más. Como si hay un gradiente de campo, observen que el campo va para afuera y el campo se intensifica hacia arriba, como habíamos visto, la partícula cuando hace su movimiento de hélice se abre más cuando va por el campo más débil, se cierra más cuando va al campo más fuerte, se abre, se cierra, se abre y se cierra, y la partícula termina desviándose o derivando en esta dirección. En esta zona que el campo es más débil, igual intenta hacer la hélice, aquí el campo es muy débil, pero luego se encuentra una zona de campo más fuerte, el círculo que forma es más cerrado, luego sale a una zona de campo más débil, se abre más. Y la partícula también deriva para allá. Igual, en ambos casos se está derivando para allá por el tema del gradiente de campo. Pero ahora, si yo utilizo o si yo defino un elemento de fluido, vean que lo que hice antes fue viendo la partícula de forma individual. Ahora voy a verla de forma de fluido.
Entonces, resulta que si tomo un elemento de fluido, déjenme ver, aquí esto confunde un poco, pero bueno. Resulta que en ese elemento de fluido, si yo considero que el campo magnético no está cambiando con el tiempo, claramente si el campo magnético no está cambiando con el tiempo, no se induce ningún campo eléctrico. Si no se induce ningún campo eléctrico, la partícula no se va a acelerar. Si la partícula no se acelera, la energía cinética no cambia. Entonces estoy suponiendo un escenario donde no hay campos eléctricos. Al no haber campos eléctricos, la partícula no se acelera. Recuerden ustedes que en el movimiento de hélice que hace la partícula, la fuerza que experimenta la partícula siempre va hacia el centro. Como esa fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, siempre es perpendicular a la velocidad, esa fuerza centrípeta no le puede cambiar la energía a la partícula, porque la fuerza es perpendicular a la velocidad. Para que un objeto experimente incremento de velocidad, tiene que estar siendo acelerado en la dirección de la velocidad. En este caso, está siendo acelerado perpendicular a la velocidad. Entonces, un campo magnético uniforme, que no cambie en el tiempo, no va a acelerar la partícula. Como no hay campo eléctrico, tampoco se está acelerando por el campo eléctrico. Entonces, como la partícula no se está acelerando ni por un campo magnético ni por un campo eléctrico, su energía cinética no está cambiando. Quiere decir que la energía cinética de esta partícula de abajo es igual a la energía cinética de la partícula de arriba. Por tanto, en este elemento de fluido, para la partícula de arriba, la componente de velocidad queda en esta dirección. Para la partícula de abajo, la componente de velocidad queda en esta dirección. Pero como las dos tienen la misma energía, ¿qué significa que dos partículas tengan la misma energía? Si tienen la misma masa, que tienen la misma velocidad. Entonces, si las dos tienen la misma velocidad, pero dentro del elemento de fluido, esas velocidades son opuestas, usted suma vectorialmente las velocidades en el elemento de fluido y le da 0. Entonces el elemento de fluido no está derivando, no se está desviando. El elemento de fluido, pero las partículas sí. Vean ustedes qué cosa más contradictoria. Esto es porque estoy enfrentando dos modelos, el modelo de partícula con el modelo de fluido. Y los modelos siempre son aproximaciones a. Pero vean qué interesante, cuando lo describo desde el punto de vista del modelo de fluido y hago la sumatoria de velocidades dentro del elemento de fluido, me da 0. El elemento de fluido no deriva, pero las partículas individuales sí están derivando. Yo sé que esto es algo no tan fácil de asimilar, ¿verdad? Por eso es importante tener claro que los modelos siempre se aproximan. Cuando usted tiene un alambre de cobre, usted tendría dos opciones: describir la corriente eléctrica pasando por el alambre de cobre con un modelo de partícula, pero lo interesante es que cuando usted lo describe con un modelo de partícula, se da cuenta que los electrones, para moverse de un extremo del alambre de cobre al otro, hacen unas trayectorias, pero súper complicadísimas. Eso si usted lo describe desde el punto de vista de partícula. Pero si usted lo describe con el modelo de la ley de Ohm, olvídese, funciona y no tiene que preocuparse de esa complicación de seguir la trayectoria de las partículas, porque más bien en este caso el modelo de partículas se vuelve súper complicado para describir el transporte de corriente en un conductor, porque tienen unas trayectorias, muy bien, se va desplazando, sí, pero siguiendo unas trayectorias muy complicadas.
Mientras que si usted utiliza el modelo de la ley de Ohm es súper simple y le funciona. El modelo de la ley de Ohm funciona y usted no tiene que preocuparse de que la partícula está siguiendo una trayectoria súper complicada. Entonces, eso es lo último que digo para que usted tenga claro que en ocasiones viene bien usar un modelo más que otro. Usted tiene que ver en qué circunstancia está.